Guardar la pena en una cabeza confundida, intentando recordar el pasado para luego esconderse. Me duele y no tengo miedo. Descender desde una estrella para caer sobre estas aguas frías, allá donde una máquina que respira aguarda lista y encendida. Rezar antes de morir fue un consejo bien dado para comprender un sorbo de aire como algo totalmente absoluto. Estos son algunos versos del poema Hombre Rana, del libro Traumatismo y otros poemas, el primer poemario del periodista Pablo Humberto Soto Alarcón, publicado por Coirón Editores. Bueno, el quiebre amoroso definitivo en su dolor pleno, a través de los detalles cotidianos, con ese exquisito y embriagante apego a lo que no será más, es parte de esta publicación que nos entrega nuestro invitado. Bienvenido, Pablo Soto, periodista, además magíster en comunicación estratégica. Me contaba fuera de micrófono que es hombre de radio también. ¿Cómo estás, colega? Hola, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Sí, claro, mis primeros años fueron como periodista en Radio Cooperativa y yo me formé ya hace harto tiempo atrás y sigo ahora conectado de alguna forma con el mundo de la radio haciendo podcast, por ejemplo. Con el podcast del poeta que está en Spotify, ya lleva 11 episodios y es una instancia de divulgación en torno a la poesía. Básicamente es un noticiario sobre poesía con titulares, con cortina y con todo lo que conlleva la postproducción de poder hacer una pieza como esa, y sin duda mis años en Radio Cooperativa me ayudan hoy día a construir eso. Y la poesía parece que es bien importante en tu vida, Pablo. Acá, de hecho, en la entrada de tu libro agradeces la lectura de grandes autores, entre ellos, por supuesto, Neruda, Becker, Rimbaud, entre otros, y por supuesto, todo lo que es tu propia inspiración, que tiene mucho que ver con esa construcción del amor romántico que es propio del medioevo, pero que sigue muy vigente. Sí, sin duda. Mira, hace algún tiempo estaba en una actividad literaria digital, había harta gente y una persona me pregunta, porque estábamos hablando sobre el amor en el siglo XXI a propósito de este libro y otras publicaciones vinculadas al tema, y una persona pregunta, ¿no será cliché o ya pasado de moda escribir sobre el amor? Y la respuesta claramente es no, porque si volvemos a leer 20 poemas de amor y una canción desesperada, nos va a pasar lo mismo que le pasó probablemente a los lectores que leyeron el libro en la década del 20 cuando lo edita Neruda. Nos pasa lo mismo con Becker, que puede ser demasiado quizás meloso ese amor romántico, pero resulta que cuando a veces sentimos emociones vinculadas a esto que creemos manejar como como algo cotidiano, y que en realidad no lo es de tremenda ayuda. Entonces ahí es donde yo me conecto para construir este libro, y también, por supuesto, de mi relación con la poesía anterior a convertirme en poeta, convertirme en escritor, que viene desde mi adolescencia. Yo el primer libro que leí de poesía fue 20 poemas de amor, cuando debo haber tenido unos 16 años o 15, por recomendación de la profesora de castellano del Colegio San Sebastián, ahí en la Plaza Brasil, donde yo terminé la educación media, y era, ¿qué es esto que no puedo entender, pero sí me gusta cómo suena y me gusta lo que dice? Pablo, a propósito del prólogo de tu libro, Traumatismo y otros poemas, que es muy bueno, de Francisca Allende, directora de la Fundación Pluma Maestro, habla no solo de lo cotidiano, de cómo uno se puede sentir interpelado, y habla de este concepto que está muy en boga hoy en día, que es la toxicidad, ¿no? Y acá dice, de aquella irrefrenable fuerza que queda de manifiesto en la trágica leyenda de Tristán y Isolda, pero también cita, que hasta no lo sabía, lo encuentro genial, los padres de Eros, ese deseo que es avidez también y que es una fuerza maravillosa, hijo de ingenio, el padre, y la pobreza como madre, y de ella, en este caso, hereda justamente la avidez, y de él el carácter soñador y el afán de belleza. Ahora, cuando hablamos del amor hoy, cuando tiene muchas críticas el amor romántico, pero nos sigue interpelando. ¿Qué te pasa también a ti, no solo como autor, en este caso poeta, sino también como amante? Volver a poner estos dolores, ya vamos a leer algunos de tus poemas,
en relación al insomnio y cosas cotidianas, el cigarro apagado, el clorazepam para adormecerse y esa cosa como quiero olvidar, pero en realidad es exquisito recordar aunque duela. No le tengo miedo, como tú decías. Claro, lo que pasa es que yo creo que es fundamental entender este tipo de temas, el amor en el siglo XXI, primero tratando de tener una visión panorámica del mundo en el que vivimos. Y creo que hay poca, ¿cómo decirlo? Poca voluntad de tener un pensamiento reflexivo en torno al mundo en el que vivimos, que es muy distinto, por ejemplo, a los últimos años del siglo pasado, donde yo fui niño, en los 80, son muy distintos al 2024 en Chile, en el mundo. Y todo esto tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con el amor. Entender el amor desde esa realidad es lo más importante. Yo creo que segundo también entender el amor en este contexto del siglo XXI en el que vivimos es ver que este tipo de situaciones que están en Traumatismo y otros poemas, que la mudanza, echar de menos el vicio, el cigarrillo, extrañar, por ejemplo, o tratar de no pisar la misma baldosa que se pisó en otra ocasión. Son los pequeños detalles que van condimentando el duelo. Y el duelo es muy importante tener esta concepción, y esto es lo tercero, de duelo en el amor, porque cuando una relación se termina es como cuando alguien muere. Aunque no hay funeral, ni no hay entierro féretro para los amantes. No lo hay, claro, exactamente. Eso dices tú. Exactamente. En el libro. Por eso de ahí también desde esta reflexión se construye, por ejemplo, ese verso que es parte de ese canto. Es muy importante tener en conciencia que es un duelo, y si tenemos conciencia de eso, yo creo que es mejor asumir esos momentos cuando uno recuerda la mudanza que es muy traumática, sobre todo cuando tú estás con esa otra persona y se van esas cosas que son materiales y que de verdad no importan, pero desde lo significativo es ahí donde estuvimos juntos, donde construimos algo, y de ahí hay mucha poesía que rescatar a través del uso del lenguaje. Ahora, cuando hablamos del amor y el desamor ante la pérdida, ¿dónde queda ese espacio de aquello que pudo ser y no fue, que podría ser el amor platónico, la idealización? Respecto al duelo, quizás es más doloroso, es más, porque estamos hablando del mundo de las ideas, literalmente, de algo que no se concretó, no es una pérdida real. Bueno, mira, como decía mi mamá, el amor no se obliga, el amor no se obliga, no voy a citar ni a Neruda, ni voy a citar a mi mamá. Me encanta. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llamaba Rosa Alarcón. Rosa, doña Rosa. Falleció ya hace más de una década, mucho más, pero ella decía, el amor no se obliga, y también me acuerdo que mi abuelo, Humberto René Alarcón, decía que el tiempo al tiempo. Entonces yo creo que estas dos cosas son importantes considerarlas, yo creo que todas las sabemos. Lo que pasa es que de repente lecturas poéticas de libros como este u otros que hablan sobre este tema nos llevan a recordar esas cosas que estaban en nuestro subconsciente. Entonces estos dos como refranes o palabras que yo cito son muy importantes, porque nadie se muere de amor. Eso es cierto, y con el tiempo las cosas pasan. Y Pablito sacó un clavito, ¿o no? Y yo te iba a decir lo mismo, mira, coincidimos, y es porque es algo universal, claro. Uno conoce a otra persona y se van yendo esas cosas. Pero sí, claro, queda de repente eso en la memoria que tú puedes decir, y que eso es quizás lo bonito, porque eso se puede trabajar a través de la poesía y se puede concretar. No necesariamente con versos que hablen de un amor profundo. No sé, Valentina Alfaro, que es una poeta colega, me decía, Pablo, en tu libro, puro tajo, me decía. Bueno, también se puede ver desde el dolor, pero también se puede ver desde otro punto de vista. Lo importante es expresarlo, pero siempre con belleza, porque eso es lo que, por ejemplo, decía Rimbaud, que es importante expresar esto con belleza, porque de eso se trata de la poesía. Podemos hablar de la botella de cerveza en la esquina, acá cerca en Estación Central, donde estamos en la radio, a medio tomar, solo ver eso, pero desde ahí nosotros podemos construir con belleza algo, pensar en quién se estuvo tomando esa cerveza, por qué estuvo ahí, qué pasó, qué tiene que ver con el entorno. Yo creo que la poesía se construye desde, por ejemplo, las preguntas desde las comunicaciones, el qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, pero también desde las preguntas desde la filosofía, por qué, para qué, desde dónde.
Pablo, que bueno, yo dije Rimbaud, pero es Rimbaud, toda la razón, no lo he leído de hecho. Quiero, ya que estaba hablando de tu madre y tu padre y bueno, los orígenes, ¿no? Tú eres de Quilpué. Sí, sí. Y Quilpué en mapudungún significa nada más ni nada menos que paraje de tórtolas. Estas aves monógamas, símbolos del amor eterno y de las parejas de enamorados. ¿Te resuena a ti también en tu poesía venir de Quilpué? ¿Quilpué, no sé, el gentilicio? Quilpueíno es el gentilicio, exactamente el gentilicio. Yo nací en el hospital de Quilpué hace 45 años, viví en Quilpué toda la infancia hasta la preadolescencia, así como los 12, y mi familia se traslada a Santiago. Yo en esa época, debo reconocer que en ese momento fui feliz como niño, porque recuerdo entrando a Santiago, en los principios de los 90, me acuerdo que había un neón acá, muy cerca donde estábamos en la estación central, de una marca que ya no existe, de asesina JK. Claro, y uno como niño era ver ese neón, era llegar a la gran ciudad, llegar a la gran capital. Pero con los años yo me fui reencontrando con Quilpué porque sigo conectado, sigo visitando. Por ejemplo, está mi tía Nora y mi tía Ana, que son hermanas de mi mamá, que viven allá en la casa familiar de Quilpué, donde yo voy. Y siempre también es muy interesante ir porque uno adquiere muchos recuerdos. Y fíjate que yo hace, por lo menos, vengo pensando en esta idea como un año y medio en escribir algo sobre Quilpué. Hay un libro que tengo hecho del cual no puedo hablar mucho porque está en un concurso importante, pero ahí está incluido un poema que habla sobre Quilpué, pero estoy entusiasmado con próximamente trabajar un texto que hable sobre Quilpué, pero no solamente desde mi experiencia como quilpueíno, sino también hay muchas cosas que hablar sobre esta ciudad, como yo creo que todos los poetas que son oriundos de su ciudad y la quieren mucho, pueden verlo de distintas maneras, desde la naturaleza, por ejemplo, desde la convivencia, desde cómo se construye esa sociedad en ese centro. Tú sabes que en Quilpué es una de las pocas ciudades de Chile donde tú caminas por el centro y hay una radio con parlantes en los palopostes. Genial. Y tú andas caminando y ponen Mozart. Bueno, en la selección la última vez que estuve me da raro porque saltaban de Mozart y luego de Emanuel. Ah, ya. Bueno, pero me imagino que el DJ debe pensar, bueno, aquí circula mucha gente, así que el gusto debe ser muy variado. ¿Y el tema de las tórtolas te resuena? Lo del tema de las tórtolas yo lo había escuchado, lo había investigado también porque me había producido curiosidad el nombre de mi propia ciudad de origen, pero estoy seguro que muchos quilpueínos en este momento en Quilpué no deben saber ni deben tener conexión mucho con esto. Y insisto, esto es porque creo que en este siglo XXI no tenemos donde se está desarrollando el pensamiento reflexivo. No reflexionamos sobre eso. Vivimos en Santiago y no sabemos por qué se llama Santiago. Decimos frases o refranes y no sabemos de dónde vienen. Pero lo importante es entusiasmarse en preguntarse de dónde vienen esas cosas, porque si tenemos un pensamiento reflexivo interno, somos mejores ciudadanos, votamos mejor, nos comportamos mejor con el otro, disminuimos los índices de violencia, por eso es muy importante. Pablo, bueno, vamos a hablar de este libro, Traumatismo y otros poemas, que, como lo dice su título, consta de 2 partes. De hecho, en Traumatismo propiamente tal están los poemas, voy a decir algunos nada más: Terciopelo en el aire, Distinta, tú hablabas mudanza, Reanimación artificial, Televisión por cable, Amnesia emocional, Clonazepam, Hombre rana, del que dábamos cuenta al inicio, Luto, Apodos, Soplar, Manuscrito, Terapia poco intensiva. Y otros poemas, aunque tienen una tecla parecida a Traumatismo, aunque hay más variación, digamos, un poquito más de optimismo: Junio, Cortocircuito, ese es muy bueno, Detergente, Raconto, Desnudez, Clonación, Mal diagnóstico. Me gustaría que pudieras compartir el que tú quieras. Yo, bueno, anoté algunas cosas que me llamaron mucho la atención, donde me sentí muy interpelada, pero si tú podrías compartir, ya que tú decías que participas en, ¿cómo se llama? Slam Poetry. Sí, estoy participando y quiero aprovechar de invitar a la gente porque no es la única instancia. Hay un movimiento en Santiago muy importante
en relación con el micrófono abierto y la lectura de poesía. Participa mucha gente y una de estas instancias es Mapocho Poetry Slam, que lo pueden encontrar a través de Instagram, así tal cual, como también me pueden encontrar a mí como @PabloSotoPoeta. Siempre estamos difundiendo las jornadas que se hacen en distintos lugares de Santiago. Hay una competencia porque el slam consiste en aprenderse de memoria y tener también una interpretación más corporal, quizás un poquito más actoral de lo que se está leyendo o interpretando. Esto en 3 minutos, pero también hay un micrófono abierto para la gente. Entonces, quiero destacarlo porque es una invitación abierta. Va mucha gente que de repente no ha publicado, que no tiene intención de publicar, pero que escribe en la casa y que de repente quiere compartir con esto con otras personas. Y se arman grupos muy interesantes de clubes de lectura, así que es un polo también de lecturas. Ahí he estado yo participando y he estado leyendo algunos poemas. Y no sé si te gustaría El que que tú puedas quieras. coger y compartir Sí, con... elige tú y nos compartes también ahí tu performance acá en Frecuencia Pública. Por supuesto. Voy a compartir con ustedes algunos poemas. Estaba yo hablando hace rato bastante de mudanza, de la mudanza que genera este dolor. Mudanza. Suena el tiempo y eres tú. Parece que fuera una visita cualquiera, un ordinario trámite de día lunes. Llegas y no saludas de beso. Hombres de overol azul te acompañan y como silenciosos escoltas ponen en cajas historias que nos pertenecieron. Ya no hay imágenes que idolatrar. Cortas el hilo con un cuchillo que estaba en la cocina. Se desmembra la última hebra del tejido. Corro para comprar una nueva mesa de centro, solo por si algún día vienes de visita. Fotografías asesinas. A solas con el tiempo que transcurre lento, como una gota de agua surfeando por el vidrio en cámara lenta. A solas con la música triste que sale del tocadiscos, acordes predispuestos para amenizar tragedias, fotografías sonoras que mutilan amores. A solas con un pez león que no tiene colores, transparentes los sentimientos mezclados con cerveza barata. Sentir el sonido del timbre, ir corriendo y abrir, descubrir que no eres tú quien ahora toca la puerta. Mudanza de Pablo Soto, que es parte de los poemas de Traumatismo, bueno, y otros poemas, valga la redundancia. Y ya que hablabas ahí también de la fotografía, me parece que es en Soplar, que dices, me gustaría soplar sobre tu foto y con mi aliento dar vida a tu eterno blanco y negro. Es de Soplar, me parece, ¿no? Sí, es de Soplar. Está un poco inspirado porque la poesía viene de todos lados. El libro tiene esta temática, pero la poesía viene de todos lados. Jorge Telier decía que los poemas no se explican, pero ya que estamos acá en Frecuencia Pública y yo escribí este libro, también puedo entregar un poco más sobre la intimidad de la construcción. Ahí, sin duda, también yo pienso en algo sobre la religiosidad, porque desde lo religioso siempre está esto de que es Dios el que te da el aliento de vida como un soplo. Sí. Pero como yo pienso que Dios en realidad existe en nosotros. Estamos moviendo las manos ahora y creo que es un acto divino, creo que la reflexión y el pensamiento reflexivo es un acto divino. También creo que ahí es donde se interpreta y se conecta un poco con el amor y como te digo, sí, es usar el lenguaje para expresar belleza y qué más bello que poder reanimar esa foto con un soplido, aunque sea por un instante. Bueno, este libro precioso que además yo siento que es para todo público y todos se van a sentir muy, digamos, identificados. Encuentro que es ideal para escucharlo con, yo en mi caso, Cigarette After Sex, por ejemplo, como banda. Encuentro que es ideal la lectura. Pablo, y tú también tengo entendido que obtuviste el año pasado la segunda mención honrosa en el 6º concurso de cuento y poesía, organizado por Bibliometro en Chile, gracias al soneto Peso Muerto, que son versos escritos bajo el contexto
de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, por supuesto, del 73. ¿Qué otros temas te interesan abordar desde la poesía? Muchísimo, estoy trabajando activamente en eso. Me interesa, por ejemplo, mucho la música. Yo, aparte de después que estudié periodismo, estudié música 3 años con mi profesor Ricardo Manríquez en guitarra eléctrica, estuve en grupos. De hecho, ahora estoy tocando con una banda que se llama Le Fruto, que nos vamos a presentar en la Croquetón el 1 de septiembre. Lo pueden buscar ahí por redes sociales. Entonces tengo esa conexión con la música, así que estoy trabajando en un texto que quiero publicar y que yo creo que se va a convertir, no creo, estoy convencido, en el segundo libro para a finales de este segundo semestre, porque estoy trabajando en la maquetación, en InDesign y todo ese proceso. Ya el texto está revisado, ese libro está escrito, por lo menos va a cumplir 2 años. Quizás como 1 año y medio, y ahí hay una temática que me interesa, pero también tengo otras ideas desde hace años que vengo pensando en escribir, por ejemplo, un poemario que tenga un contenido reflexivo sobre Van Gogh, a través de su biografía que ya leí, de las cartas de Teo, libro que también leí, pero también al mirar quizás fotografías sobre las obras para poder desde ahí construir poesía. Es algo que también me interesa, y como temáticas generales yo siempre estoy hablando de la muerte, no solo desde lo trágico. En este libro que te cuento que está en un concurso importante, no puedo hablar mucho, pero por ejemplo ahí hablo sobre la muerte, pero no quizás desde lo trágico, sino también desde el humor, quizás muy conectado con la lectura, con la antipoesía, con Nicanor Parra, porque yo creo que también me interesa conectarme con ideas o imágenes poéticas surrealistas, donde los muertos vienen a tu casa y te piden que les cocines. Y los muertos sí están un poco pestilentes porque están muertos. Mucha pelota los muertos. Pero sí, hablan más o menos porque se les dislocó la mandíbula. Pero hablan, se comunican, ven la televisión y quieren saber cuál es el resultado del quino. Eso es muy surrealista y estoy muy interesado también por abordar esos temas por ahí, la muerte, el amor. No creo que vuelva a hablar de forma tan intensa sobre el amor como en este libro, quizás más adelante, pero si uno en todos los libros puede hablar o ver algún poema desde una perspectiva, desde el amor con una perspectiva distinta. Del amor y el desamor, sobre todo, que es la otra cara de la moneda. Muchas gracias, Pablo Soto, por traernos este libro. Lo disfruté muchísimo. ¿Dónde se encuentra? Traumatismo y otros poemas. ¿Está en la librería? Sí, está a la venta en la tienda nacional, acá en el barrio Las Tarrias, en Santiago. Sí. Y también está a la venta a través de mi cuenta de Instagram, que es @Pablo Soto Poeta. Ahí me pueden encontrar, pueden comprar a través de un enlace de Transbank que está ahí publicitado, y el libro llega en algo así de 24 o 48 horas. Buenísimo, un excelente regalo para tu ex. Que te vaya muy bien, Pablo. Mañana es el lanzamiento. Mañana, ya, de veras, sí, recuerda. Este jueves 22 de agosto vamos a estar lanzando este libro junto con la poeta Mónica Méndez, que es autora de este otro libro que es Palpitar Sonámbulo, que también es un libro que habla sobre el amor, el desamor, pero también sobre la pérdida, por ejemplo, del padre, también habla sobre el duelo. Vamos a estar presentando estos libros con editorial Bonsai de Papel y Coirón Editores a las 18 horas, a partir de las 18 horas. Esto en el centro, en la biblioteca, Bibliomás, Centro de Extensión Palacio Pereira, Huérfanos 1515, en este Palacio Pereira maravilloso que quedó recuperado. Vamos a estar ahí en la biblioteca. Tenemos música en vivo, va a estar las poetas y los poetas, porque nosotros no vamos a leer, son otros poetas y poetas que nos van a leer. Rita Elliott, Valentina Alfaro, también va a estar el músico Dionisio Donoso, está el poeta Felipe Díaz en la conducción. Así que, y también nos va a acompañar una insignia de la poesía chilena, la periodista y poeta Cristina Wormull. Todo esto a partir de las 18 horas, ahí en Huérfanos 1515. En el bellísimo Palacio Pereira. Muchas gracias, Pablo Soto, que te vaya muy bien. Gracias a ti por la invitación y gracias a Radio USACH. Y nosotros continuamos con música y regresamos con más contenidos a Frecuencia Pública.